¿Qué más pues, parceros? Bienvenidos a una nueva Paisaventura. Parceros, ¿cómo les parece que nos fuimos de viaje? Esta vez estuve por las bellísimas, increíbles, maravillosas tierras de Bali. Para las personas que no lo sepan, Bali se encuentra en Indonesia y estuvimos teniendo una experiencia muy maravillosa que salió, pues la verdad, un poco como de la nada. Resulta que nosotros ya teníamos tiquetes para el concierto de Bad Bunny en Sydney y tomamos la loca decisión, literal como 2 semanas antes de que fuera el concierto, de decir, no, nos vamos a ir mejor para otro país. Vendimos las boletas, todo bajo la influencia de unos amigos. Y esto dio como resultado una de las experiencias más particulares que he tenido en mi vida, una sin duda que probablemente nunca vaya a olvidar, porque esta tierra es una tierra muy particular. Seguro muchos de ustedes ya han escuchado de Bali, ya han escuchado de Indonesia y hay diferentes formas de haber estado pues como en contacto o de haber escuchado de este territorio. Pero sin duda cosas como el aspecto religioso, el turismo, la carga cultural y la carga gastronómica que tiene este territorio lo hacen único a nivel mundial. Entonces, parceros, y sin mucho más preámbulo, déjenme darle la bienvenida a el video donde vamos a conocer las bellísimas tierras de Bali. ¿Qué dice mi gente? Dust like this appears from above you. Pull it down firmly to start a supply of oxygen. Bali es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Muchas veces hemos visto documentales, videos musicales, blogs de YouTube e imágenes en redes sociales mostrando sus grandes cualidades. Un lugar maravilloso donde se mezcla un clima cálido, unos paisajes sorprendentes, una gastronomía increíble y una realidad económica que lo convierte en uno de los mejores sitios para hacer turismo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención de este sitio no es que fuera bonito. Eso, al fin y al cabo, lo podemos encontrar en muchos lugares. Lo que realmente me impactó fue la realidad religiosa, porque Bali es un mundo completamente aparte del país al que pertenece. Pero para entender un poco más esto, primero es necesario saber un poco del país en el cual se encuentra ubicado, Indonesia. Este es el cuarto país más poblado del mundo, con aproximadamente 288 millones de habitantes, ubicándose solamente por detrás de India, China y Estados Unidos en población. Y es que con un territorio que incluye más de 17.000 islas, resulta fácil de entender cómo la diversidad cultural es una parte intrínseca de esta nación. A pesar de esto, muchos de ustedes se sorprenderán al saber que es el país con mayor población musulmana del mundo. Más del 80% de sus habitantes practican el Islam. Y en la mayoría de sus islas, esa identidad religiosa también define la cultura, la arquitectura y la vida cotidiana. Pero Bali rompe completamente con esa tradición. Aquí en Bali, más del 80% de la población practica una forma de hinduismo que no solo ha sobrevivido durante siglos, sino que además se ha convertido en el eje que organiza prácticamente toda la vida en la isla. Pero, ¿cómo esta isla terminó siendo hinduista en un país de mayoría musulmana, con costumbres y hasta idioma propio? Para entender esto solo hace falta mirar al pasado de esta región. Durante gran parte de la historia del sudeste asiático, el hinduismo y el budismo llegaron a la zona a través del comercio con India, no como religiones impuestas, sino como sistemas culturales que se integraron con las estructuras locales. En Indonesia, esto dio lugar a grandes imperios como el Majapahit, que durante siglos consolidaron una identidad profundamente influenciada por estas religiones. Pero a partir del siglo XIII, el Islam comenzó a expandirse por el archipiélago. Poco a poco, las élites locales comenzaron a adoptar el Islam y con el tiempo, la mayoría de las islas hicieron esa transición. Así pues, cuando el imperio Majapahit colapsó en el siglo XV, muchas de las élites hinduistas, sacerdotes, artistas, arquitectos, se desplazaron hacia Bali. Mientras el resto del archipiélago cambiaba, Bali se convirtió en ese lugar donde las tradiciones no solo se mantuvieron, sino que evolucionaron de forma independiente, dando como resultado el marcado contraste que tenemos hoy.
pasan motos por todos lados. El hinduismo balinés incorpora elementos del hinduismo clásico, pero también integra creencias animistas mucho más antiguas, donde la naturaleza no solo es un recurso, sino un espacio habitado por fuerzas espirituales. Montañas, ríos, árboles, todo tiene una carga simbólica, lo que cambia completamente la forma en la que se entiende el entorno. Y esa cosmovisión se vuelve visible en algo que, para muchos turistas, pasa desapercibido o se vuelve meramente decorativo: los Kanang Sari. Estas pequeñas ofrendas, que están literalmente por toda la isla, no son un detalle cultural menor, son probablemente la manifestación más constante del sistema religioso balinés. Una ofrenda simple pero suficiente para reconocer la relación entre humanos y lo divino. Las flores de distintos colores representan direcciones y energías específicas dentro del universo balinés. El arroz simboliza la vida y sustento, y el incienso cumple una función clave. El humo es lo que permite que la ofrenda trascienda lo material. En Bali no existe la idea de eliminar lo negativo, sino de equilibrio. Por eso muchas ofrendas se colocan directamente en el suelo. Están destinadas a fuerzas que no necesariamente son benignas, pero que forman parte del equilibrio del mundo. El mundo no se divide, se equilibra. Y esta idea conecta directamente con uno de los conceptos más importantes de la isla: Trihita Karana, un concepto que se puede traducir como la armonía entre tres relaciones fundamentales: humanos, naturaleza y mundo espiritual. Se refleja en cómo se construyen las casas, en cómo se organizan las comunidades y en cómo se gestionan los recursos, y uno de los ejemplos más claros es el sistema de irrigación Subak. A primera vista, los arrozales de Bali parecen simplemente paisajes espectaculares, pero en realidad son el resultado de un sistema extremadamente sofisticado, donde la distribución del agua está controlada por redes comunitarias vinculadas a templos. El agua no se asigna solo por eficiencia agrícola, se regula a través de decisiones colectivas, calendarios religiosos y principios de equilibrio. Es un sistema donde producción, religión y comunidad no están separados. Ahora bien, a esta mezcla tan particular le hace falta otro elemento crucial para entender el Bali moderno: el turismo. Durante siglos, Bali fue una sociedad agrícola relativamente aislada, con una economía local y una estructura social profundamente influenciada por estos principios. Pero en el siglo XX, la isla empezó a llamar la atención del mundo, y lo que encontraron fue una cultura donde el arte, la religión y la vida cotidiana no estaban separados. Eso generó una narrativa muy potente. Con el tiempo, esa percepción fue reforzada por el desarrollo turístico, y a partir de los años 70, el gobierno indonesio impulsó la isla como destino internacional, desarrollando infraestructura, hoteles y conexiones aéreas, haciendo que la isla pase de ser una sociedad agrícola relativamente aislada a convertirse en uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Ahí es donde Bali se transforma. Hoy lugares como Canggu o Kuta muestran una cara completamente distinta de la isla. Cafés modernos, surf, vida nocturna, nómadas digitales. Y lo más interesante es que incluso ahí la base cultural no desaparece. Las ofrendas siguen estando en el suelo, los templos siguen activos, las ceremonias siguen ocurriendo.
Por esto y mucho más, Bali sigue siendo un caso muy particular, pues a pesar de que el turismo ha generado presión sobre los recursos, cambios en el uso del suelo y una transformación progresiva de algunas zonas de la isla, esta maravillosa isla no es solo un lugar que se adaptó al turismo, sino también un lugar donde el turismo tuvo que adaptarse a una estructura cultural que ya estaba profundamente establecida. Y quizás eso es lo que hace realmente diferente a Bali. No solo lo que ves, sino la forma en la que todo está conectado. Una isla donde la religión no es un evento, no es un lugar específico ni un momento puntual, sino una práctica constante que define la forma en la que las personas viven, trabajan y entienden el mundo. Y donde incluso algo tan pequeño como una ofrenda en el suelo forma parte de una cultura que, aún hoy en día y después de millones de turistas, sigue resistiéndose a perder aquello que la ha hecho tan única. Parceros, ¿cómo les pareció toda esta información que me voló la cabeza? Es increíble haber podido encontrar un lugar donde se encuentran estas características tan únicas entre diversidad cultural, diversidad religiosa, tolerancia, adopción de lo nuevo, adopción del turismo, templos en todos lados. O sea, de verdad, este lugar es muy mágico. Este lugar es bien característico y sobre todo se va a adaptar al tipo de vacaciones que cada persona vaya a querer tener. Entonces puedes desde tener tu experiencia completamente aislada, irte para una vila y simplemente quedarte desconectado del mundo, disfrutando de la buena comida y del delicioso clima, o puedes salir a vivir esta experiencia tan única que es un territorio como Bali. Y bueno, parceros, así llegamos al final de este video. No se olviden dar me gusta si les gustó el video, en la parte de abajo darle clic al botón de suscribirse y clic a la campanita para enterarte cuando publiquemos una nueva Paisa Aventura.